¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nuestro programa, por supuesto, está inscrito en la coyuntura de la pandemia del COVID-19, pero vamos a hablar de un tema que parece estar olvidado de la discusión pública. ¿Qué sucede con las miles de mujeres que en este momento están a punto de parir, llenas de miedos, de preguntas? ¿Cómo tener un parto seguro en un momento en el que ya en la fase 3 el número de contagios comunitarios empezará a crecer de manera exponencial? Y miren, nada más este dato que es muy revelador. Según las proyecciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Gobierno Federal, de abril a junio, es decir, en plena pandemia, se darán 235,000 nacimientos. Un número considerable, y la pregunta es si el sistema de salud estará preparado para atender a todas esas mujeres. Así es que por eso hoy he invitado aquí a Debate 22 a dos mujeres que forman parte de un grupo organizado grande, mujeres que se dedican a la partería o lo que hoy se conoce como el parto humanizado. Muy buenas noches, gracias, bienvenidas. ¿Cómo están? Sabrina, voy a dar primero la bienvenida a Sabrina Spage. ¿Pronuncio bien tu apellido? Sí, muy bien. Tú eres la fundadora Cueva de la Partera y presidenta de Fundación OSA Mayor. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nancy Paola Chávez, quien es antropóloga médica. Ahora nos vas a platicar qué es esto de la antropología médica. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar por lo más básico, si les parece, para tratar de explicar qué es el parto humanizado, o como antes lo conocíamos, la partería. Sabrina, empezamos contigo, si te parece. Ok, o sea, hay una diferencia entre parto humanizado que pueden practicar tanto médicos, enfermeras, parteras, y la partería. La partería, ¿qué es? Es una atención a primer nivel. Somos expertas en primer nivel de atención de parto normal, fisiológico. Contamos con competencias básicas, ¿no? Competencias que son únicas de una partera. Que nos diferencia de un médico, de un ginecólogo, de un pediatra, de una enfermera. Ya. Ahora, Nancy, el tema de la partería, digamos, ha sido una práctica común en nuestro país durante muchísimos años. ¿En qué momento como que vemos este desfase, ¿no?, entre partería versus parto, digamos, en las clínicas, digamos que alópatas? Sí, bueno, la partería, entendida como el acompañamiento del parto entre mujeres, pues es algo que se da no solamente en México, sino en todo el mundo, a lo largo y ancho de la historia, ¿no? Entonces, aquí en México, pues no es la excepción. Todavía, como bien dijiste, se van a proyectar alrededor de 250,000 nacimientos en 4 meses, pues todavía en 1985 las parteras atendían 800,000 partos al año. 800,000. Ya para el 2015 esta cifra se reduce solo a 100,000 partos al año, ¿no? Entonces, estamos hablando de justamente la década de los 80s, fue una política pública de desmantelamiento sistemático de la partería, puesto que en aras de la inclusión se hizo una serie de técnicas para capacitarlas, pero más bien lo que sucedió en la práctica fue una utilización de las parteras como agentes para la planificación familiar. Entonces, sin que sea ley, sin decirles abiertamente que ya no podían atender partos, lo que se hizo desde ese momento y se ha hecho y se recrudeció en el 2000 y 2006 fue meterles el miedo a las parteras de atender, que todo se puede complicar, que lo mejor es llevarla al médico. Aquí estamos hablando de dos problemas básicos. Uno es la mortalidad materna, que necesitábamos reducir como meta del milenio para el 2015 en ese entonces. Entonces, desde la política pública se pensó que la técnica básica para reducir la muerte materna era la cobertura hospitalaria. Situación que en el 2020 estamos viendo que no es así, no es suficiente.
Si bien ha habido una reducción, ha sido mínima, no se ha alcanzado en sí la meta, y lo que sí ha sucedido es que se ha acrecentado el otro problema que viene acompañado a la cobertura hospitalaria, que es la violencia obstétrica. A ver, aquí has tocado temas muy importantes, ¿no? El miedo a las parteras tiene que ver con un asunto de mucho prejuicio, también de desconocimiento. A mí me gustaría mucho, Sabrina, que nos explicaras cómo se da, en qué condiciones, porque en algún momento lo conversábamos, se piensa que una partera es una mujer que no tiene una preparación, es una mujer ¿no? que tiene condiciones muy marginales, y esto es todo un mito justamente que se ha construido alrededor de este miedo infundado. Platícanos un poco cómo se dan estas condiciones y qué hacen exactamente ustedes como parteras. O sea, yo creo un punto tienes que ver que las parteras reflejamos o venimos desde la comunidad que atendemos, ¿no? Y uno de nuestras competencias, de la competencia sociocultural, o sea, yo puedo atender una mujer de la zona maya, sé cómo respetar sus tradiciones y puedo atender un parto en una hamaca sin problema, y también puedo atender a una mujer de alto nivel social, un parto en una tina, así. O sea, muchos prejuicios que vienen es como, y esterilizan sus pinzas, y así, ¿no? O sea, sí, o sea, por eso estaba comentando la certificación, es un proyecto que llevo con Nancy justamente que certifica las competencias esenciales de una partera. Yo pienso esos prejuicios son muy difíciles de quitar. Un proyecto que metió muchos prejuicios fue ese de oportunidades, y les daban dinero a las madres, pero bajo la condición de no parir con una partera. Entonces, eso, ¿por qué? Porque tu bebé se puede morir. Entonces, tienes un incentivo económico de un lado, el parto se volvió gratuito en el sistema, y muchas parteras en las perdieron su trabajo. O sea, ya dicen que solo soban a la mujer o le dan consultas prenatales, o como dice Nancy, les dan pastillas anticonceptivas, así. Ya. Ahorita es donde sea en el mundo que quieren acabar con la partería, pasado en todos lados, no solo en México, resurge. Entonces resurge en las ciudades, con las mujeres más educadas, resurge el parto humanizado, la partera que me va a acompañar. En Europa ya está institucionalizada. Entonces es algo que el sistema sistemáticamente quiere frenar y no puede, surge por una necesidad de género de nosotras mujeres, ¿no? Es muy importante eso que estás diciendo, y quiero hacerte una pregunta, Nancy, nada más permíteme ir a una pausa porque diste un dato muy importante. En la década de los 80 había 800,000 partos por año, mientras que en el 2014-2015 se redujo a casi 100,000. Yo creo que esto es importante porque aquí esto es un parteaguas, y justamente yo creo que estas políticas públicas de alguna manera inciden también en transformar las prácticas culturales. Así es que déjenme hacer una muy breve pausa y volvemos en un segundo aquí a Debate 22. No se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Debate 22 hablando sobre el tema de la partería en los tiempos de la pandemia COVID-19. Sabrina, Nancy, bueno, antes de irme a la pausa, estábamos hablando del tema de los prejuicios y tocaste un punto muy importante, dando un dato, Nancy. 800,000 partos al año se daban a través de la partería en la década de los 80s, 90s, y en el 2014-2015 bajó hasta 100,000.
un cambio a partir de una política pública implementada por el gobierno de ese entonces, pero esto de alguna manera contribuye ciertamente al cambio, la transformación y la suma de prejuicios, ¿no? Nancy. Sí, es correcto. Para ahondar un poquito en el tema de los prejuicios a la partería tradicional, me gustaría mencionar tres que se tienen bien arraigados en la sociedad mexicana, ¿no? Por un lado, pues como ya lo mencionaba Sabrina, se piensa que la partería es algo precientífico. Las mujeres modernas van a un hospital y eso fue una política que ya desde los 80 se empezó a inculcar incluso a las madres, ¿no? De que sustituyeras la leche materna por la fórmula láctea, de que hicieras el desapego inmediato para poder incorporarte a la vida productiva, y eso te hacía una mujer moderna, ¿no? Lo mismo te hacía una mujer moderna ir a parir en un hospital y evitar la partería. Por otro lado, otro de los prejuicios bien grandes es la parte de que actualmente aún se piensa que las parteras son exclusivas de las zonas rurales, ¿sí? Que la partera tradicional solamente es para las zonas que están alejadas de un hospital, siendo que es un derecho humano de toda mujer, independientemente de la residencia donde esté. Y ahora, un tercer prejuicio que sí es alimentada directamente por la política pública es que la partería tradicional es exclusiva de las comunidades indígenas. Aquí hay una acotación entre la diferencia entre partera tradicional y partera técnica que desde la norma oficial mexicana se hizo a partir del 2016. Todo depende del camino de formación de tu aprendizaje. Si fuiste a una escuela, si tienes una cédula, entonces eres una partera profesional. Siempre bajo el modelo del parto humanizado que se intenta implementar y el acompañamiento de mujer a mujer, la esencia es la misma. Y por otro lado, definen a la partera tradicional directamente vinculado a lo indígena. Y ahí es que se alimenta mucho un prejuicio, puesto que hay muchas mujeres que aprenden la partería sin pertenecer a una comunidad indígena. Y esto evita que la política pública sea realmente inclusiva. Por ejemplo, cuando estamos hablando de incluir a las parteras en el sistema de salud, se piensa principalmente en las parteras profesionales, y hasta el último se deja, de hecho, ni se voltea a ver, ni se menciona acaso la partera tradicional. Y cuando se piensa en ella, se piensa en lo indígena, cosa que es un prejuicio desde la política pública, puesto que sí hay muchas parteras tradicionales indígenas y también hay muchas parteras que aprendieron en la tradición y también son parteras tradicionales. Ya, ahora aquí hay un punto muy importante. México es el cuarto país en el mundo en donde se realizan cesáreas. Digamos que ese es un dato que de alguna manera pues nos lleva a reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, tiene que ver con una política pública en donde se da predominancia a las cesáreas. ¿Por qué? ¿Es un asunto de negocio? ¿Es un asunto de salud? ¿O de qué será? Sabrina, Nancy. Yo en mi experiencia trabajando veo que mucho tiene que ver con miedo. O sea, miedo si estoy trabajando en un sistema de salud y que ve que como lo máximo para salvar una vida es una cesárea, ¿no? Y también muchas veces dinero y flojera. O sea, yo quiero mi fin de semana libre y programo las cesáreas. He visto cesáreas programados a la semana 37 porque el médico se va de vacaciones y no quiere perder ese parto. Eso más en lo privado, ¿no? También una cuestión de números, o sea, regresando a ese punto de los, ¿qué? 600,000 partos. 800,000 al año. Pues si contamos las parteras tradicionales, tenemos 16,000 registradas. O sea, aunque fuéramos uniendo todas las profesionales, que son las enfermeras, que muchos tampoco tienen tanto conocimiento en primer nivel. Acuérdate que te dije, la competencia de la partera es primer nivel. No hacemos cesáreas, no intubamos un bebé, o sea, sabemos hacer una emergencia, trasladar con tiempo, mantener la vida de la madre del bebé
¿no? Eso es nuestro trabajo. Entonces, no importa si somos tradicionales, si somos profesionales, todos tenemos que tener esas competencias. Entonces, aunque fuéramos a unir todo ese personal, recurso humano, no sé si vamos a abastecer todos los partos que vienen encima, ¿no? Justo ese es el punto claro, justo ese es al punto al que quiero llegar. Das un punto importante, un dato, 16,000 parteras registradas y estamos esperando, bueno, pues un número enorme de 235, casi 250,000 partos en este que va a ser la fase 3 o el punto más alto de la pandemia. Entonces, probablemente el sistema de salud no se dé abasto. Ustedes, bueno, Sabrina, Nancy, están conformando un grupo, están haciendo un llamado, porque me gustaría mucho que lo hicieran, y que nos digan qué ofrecen, cuáles son las garantías de tener en este momento un parto, como lo hemos explicado a lo largo del programa, en vez de asistir a una institución de salud, llamémosle formal. ¿Es seguro? O sea, ¿cómo empezamos a gestionar ese proyecto y formar esa red de Espacio Matriz? Fue alrededor del 23 de marzo, cuando a mí me llegan una llamada tras otro de mujeres que iban al seguro que quieren una partera. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? No quiero ir al hospital. Entonces yo extiendo a todas las parteras que conozco a nivel nacional y también, o sea, de Suiza, Italia, qué está pasando ahí ahorita y qué podemos anticipar desde ahí hasta acá, ¿no? Y formamos ese grupo en Telegram, que ahorita son 260 parteras, médicos, enfermeras, especialistas de parto en casa. Y surge el proyecto, ok, nosotros queremos dar herramientas para organizar en su comunidad. Todos dicen, ¿qué vamos a hacer en etapa 3? O sea, y a ver cómo nos va en etapa 3, ¿no? Déjame hacer una brevísima pausa, Sabrina, porque me interesa muchísimo ahondar en ese punto. Yo vuelvo en un instante, no se vayan, regresamos aquí a Debate 22. Estamos hablando sobre el trabajo de las parteras y lo que pueden ofrecer en este momento en tiempos de la pandemia COVID-19. Volvemos, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en Debate 22. Estamos hablando de los partos humanizados en tiempos de COVID, sobre todo el tema de la partería. Y antes de irme a la pausa, conversábamos cuál es la capacidad que tendrá en este momento el sistema de salud para atender a esos más de 250,000 partos que se esperan entre abril y junio. ¿Habrá la capacidad? Sabrina, Nancy. Bueno, ahorita sucede que a partir del convenio que se firma para que los hospitales privados puedan atender los partos, entre otras enfermedades que no son precisamente COVID, seguramente mucha cobertura del seguro social la va a absorber la iniciativa privada. Sin embargo, recordemos que la iniciativa privada se está formando apenas en el parto humanizado. Y precisamente por la cantidad de partos que va a haber, es muy probable que se aumente el índice de cesáreas este año. Y eso realmente es un indicador negativo para México, porque de por sí es uno de los principales países con más cesáreas en el mundo, pues vamos a salir reprobados este año. Y esto es porque no se ha dado ese mecanismo de vinculación con la partería en general. Ahora, Sabrina, justamente ustedes a partir de esta red que están conformando, Espacio Matriz, son varias parteras de México, de todo el país, y están haciendo un llamado, están haciendo una invitación a las autoridades, tengo entendido, para sumarse, ¿no?, a este momento, a esta contingencia, ofreciendo sus servicios como partera. Cuéntanos, por favor. Sí, o sea, la idea es que creamos como una guía para todos los que estamos sirviendo parto en casa, porque
decimos, nosotros traemos la experiencia desde hace años haciendo esa labor. Entonces nosotros nos queremos vincular con otros profesionistas, sea otros médicos, enfermeras, otras parteras, y abrir espacios para atender a primer nivel. O sea, en conjunto, o sea, necesitamos unir esfuerzos. Y entonces o sea, siempre habla el sector de salud desde su perspectiva que tiene que arreglar esa situación. Ese es un lado. El otro lado son las mujeres y lo que las mujeres están exigiendo y pidiendo. Definitivamente las mujeres están exigiendo el parto en casa. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, en mi comunidad hay un promedio puede haber 10 partos al día, y realmente de proveedores en casa somos muy pocos para abastecer tanto. Por eso me vino la idea, creo un espacio alterno cerca del hospital, con un acuerdo con los médicos ahí, que podemos trasladar a alguien si necesita atención de urgencia, así. O sea, que abrimos esa coordinación y trabajamos en conjunto. Y todavía va a haber demasiado trabajo para todos, ¿no? Esa es como la idea. También de protegernos a nosotros mismos. Sí, en mi estado hay más de 600 parteras tradicionales registradas. La mayoría ya está en grupo de riesgo. O tiene diabetes, presión alta, ya están grandes. Entonces, ellos están en sus pueblitos, y las mujeres que iban a ir a la ciudad a parir, porque así lo quiso el gobierno desde hace años, no ha apoyado esas parteras en nada, la verdad, en nada. Ahorita la presión está encima de esas parteras, ¿y qué vamos a hacer? O sea, por eso el espacio matriz, es decir, si vengan a la ciudad en un espacio alterno, con gente que sabe atender en primer nivel, coordinando con el gobierno y todos trabajando en armonía. Es un poco nuestro deseo. Claro, pero yo creo que es muy importante y bueno, para que nuestro público entienda que ustedes están en Quintana Roo, ¿no? Donde están trabajando desde hace muchísimos años, pero justamente ustedes armaron todo un directorio. ¿Cómo puede establecer cualquier mujer un contacto, un vínculo con ustedes? ¿Cómo puede saber a quién dirigirse si están decididas a tener un parto en casa? Sí, bueno, justamente uno de los problemas del prejuicio de vincular precisamente la partería solo con lo indígena es que en la norma oficial mexicana se dice que hay que atender el parto respetado, solamente en aquellos lugares donde es culturalmente utilizado y aceptado, como si todas las mujeres no necesitáramos un parto culturalmente aceptado y respetado, ¿verdad? Entonces, desde hace mucho tiempo, justamente mi ilusión era eso, poder tener como mujer usuaria un directorio en donde yo pudiera, en cualquier estado de la República que me encuentre, elegir una partera que me convenga por diferentes factores. Puede ser precio, puede ser cercanía, puede ser confianza porque ya la conozco, puede ser algún vínculo que una amiga me haya recomendado, como sea, pero tener un directorio es algo primordial. Entonces, afortunadamente ahorita se logró hacer, tenemos un directorio a nivel federal, a nivel nacional, en donde aún se van a seguir registrando parteras. Está abierto a que se siga registrando la atención en casa en primer nivel. ¿Cómo puede llegar la gente a ese directorio, Nancy? Perdón que te interrumpa. Sí. En las diferentes redes, por ejemplo, de la Cueva de la Partera o de la Fundación Osa Mayor, se han estado vinculando el link. Y también se busca que se promueva en otros sectores. Obviamente con el gobierno no hemos tenido una respuesta ni un acercamiento, pero de ser posible, pues que se haga más extensiva esta invitación. Ahorita también cada partera de cada estado también lo está promoviendo. Sin embargo, también es importante decir que no basta el directorio, porque justamente el problema que dice Sabrina, funciona tan bien que ya les están hablando mucho y las están obligando a tomar una decisión, ¿verdad? Porque no es posible atender un parto en casa sin las medidas de seguridad que requiere esta contingencia. Entonces,
aunado al directorio se necesita esa política pública que proteja a las parteras, porque si no, ahora sí que ni mujeres ni parteras, ¿no? Y además de la política pública, o sea, ya tenemos los mecanismos que necesitamos, ya tenemos los mecanismos que avalan que es una buena partera, ya sea por cédula profesional, ya sea por certificación o ya sea incluso por el aval comunitario y por la experiencia misma que la gente la conoce. Los mecanismos ya están, solamente falta que la política pública voltee a ver que ya somos un grupo organizado y listo para, no estamos exigiendo, estamos proponiendo una ayuda al gobierno que ahora todos nos necesitamos. Todos. Ahora, un poco que me interesa dejar claro este mensaje, sobre todo en un momento en donde hay que tener condiciones de seguridad muy importantes a nivel sanitario. Digamos que si hay mujeres que se quieren acercar con ustedes, en el caso de las parteras, Sabrina, ¿están en condiciones de dar seguridad frente al COVID? O sea, ¿quién? ¿Las mujeres o las parteras? Ustedes como parteras. O sea, nosotros creamos una guía práctica para parteras, para gente para la atención en casa. Cómo tienes que entrar, cómo vas a hacer la entrevista, todo. Pero sin embargo, la realidad es que a mí me quedan 4 máscaras de protección. O sea, y sí tengo guantes, tengo todo, pero no tengo para atender un parto al día durante 3 meses. O sea, no lo tengo. Ya, o sea, estarían haciendo un llamado concreto al gobierno de este país a que se acerque a ustedes y ustedes de alguna manera están ofreciendo sus servicios, ofreciendo su expertise y ofreciendo pues toda esta experiencia que tienen durante años, ¿es eso? Sí, y es una propuesta que ha estado de pie antes del COVID, porque simplemente no hay suficientes lugares donde una partera puede estudiar. O sea, yo tengo mis alumnas, pero es 1 o 2 que puedo llevar a mis partos. Ya, bueno, pues yo quiero agradecerles, esta ha sido una conversación muy interesante, ahí a lo largo del programa, bueno, pusimos las ligas, sus twitters, en fin, sus redes sociales a donde pueden comunicarse las mujeres también, y bueno, pues importante este llamado que están haciendo, pues aquí está este espacio matriz, un grupo de varias parteras en todo el país al gobierno de esta ciudad, quieren sumarse, quieren ayudar en ese momento en el que se están esperando más de 250,000 partos en plena pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves y ya sabe, quédese en casa, estamos en fase 3, bueno, pues vamos a contribuir a que todo esto salga muy bien, que descanse.